Amós. ¿Quién? Amós, cargador de fardos, era un campesino del desierto de Judá, que domina sobre el Mar Muerto, lugar donde se retiraron tanto Juan Bautista como Jesús. Amós vivía en Tecoa, a unos 10 kilómetros al sur de Belén. Pastoreaba Nacat, pequeñas ovejas de cortas patas que eran muy apreciadas por su lana. Se sabe también que era recolector de higos de sicómoros. Esta variedad de higueras salvajes segregaba una bola de savia endurecida que era comestible si se hacían unos cortes en su tronco en el momento adecuado. Este fruto era apreciado por los pobres. El mensaje de Amós lleva las marcas de su origen pastoral, ya que abundan las imágenes que evocan la vida en el campo. Amós debía de ser de origen modesto, ya que no se menciona el nombre de su padre. Tecoa estaba en la ruta de las caravanas. Por la noche, alrededor del fuego, contaban lo que pasaba en Egipto, en Fenicia y en los otros países circundantes. Es posible que el mismo Amós haya estado en Egipto, en Damasco o en Israel para vender las pieles o la lana de su rebaño. No era profeta de oficio, ni miembro de una cofradía profética, ni profetizaba para ganarse el pan, pero conoce bien los escritos de Moisés, que han dejado numerosas huellas en sus profecías. Amós era un hombre sencillo, pero valiente. No tuvo miedo de denunciar los pecados de las personas importantes, incluso del rey, y no retrocedió ante sus amenazas. Amós era consciente de estar dando un mensaje inspirado por el Señor. Cuando, entre el año 765 y 750 a.C., durante los reinados paralelos de Jeroboam II en Israel y Usías en Judá, era un tiempo de gran prosperidad. Israel ya no estaba oprimido ni por los sirios, que habían sido vencidos por los asirios, ni por estos últimos, ya que estaban en pleno declive, ni por los egipcios, que estaban divididos entre ellos. El comercio y la economía florecían y la riqueza aumentaba. Más tributos a pagar. Amós profetiza sobre todo al final del reinado de Jeroboam II. Compárese Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 23. El terremoto que tuvo lugar poco después, narrado en el capítulo 1 versículo 8, capítulo 8 versículo 8 y capítulo 9 versículo 5, causa una profunda impresión en Palestina. Quizás estuvo relacionado con un declive total del sol. En este caso, tuvo lugar en junio del año 763. Zacarías volvió a recordar este suceso en el capítulo 14, versículo 5, donde Amós vivía en el reino de Judá, pero fue enviado al reino del norte para profetizar. Proclamó sus mensajes en Betel, donde se había construido un santuario real en el que se encontraba uno de los becerros sagrados de Jeroboam. A causa de sus denuncias, el sacerdote Amasías lo acusó de complotar contra el rey. ¿Por qué? El pueblo de Israel interpretaba la prosperidad que disfrutaba como una señal de la protección y del favor divino. Sin embargo, Dios no podía aprobar las injusticias que eran consideradas directas de la gran afluencia de riquezas. Solamente los ricos podían gozar de ellas
y vivían rodeados de lujos. Los pobres eran explotados y su pobreza se hacía cada vez mayor. La clase media desaparecía. Con la riqueza, los vicios aumentaban. La inmoralidad, el alcoholismo, los sacrilegios. Que, en su mensaje, Amós debía recordar la bondad de Dios para con Israel. Esto implicaba una gran responsabilidad para este pueblo. Tenía la misión de volver a acercar al pueblo de Dios, de pedirle fidelidad al pacto y a la ley. Si no, el juicio vendría sobre él. Este es el último aviso dirigido al reino del norte antes de la caída de Samaria. ¿Cómo? Podemos distinguir tres grandes divisiones en el libro. Número 1, la introducción en el capítulo 1 y capítulo 2, estigmatizada por los pecados de 6 naciones paganas, los de Judá y los del reino de Israel. 2. El llamamiento a Israel ocupa la mayor parte del libro. 3 discursos empezando por las mismas palabras y 5 visiones que denuncian los pecados del pueblo, amenazan de juicio y hacen un llamamiento al arrepentimiento. 3. El libro termina con promesas luminosas del reino restaurado donde reinará la paz.